Bien, a continuación tenemos la práctica del control reversible de un motor de inducción, ¿verdad? Un motor trifásico de inducción, obviamente alimentado por línea 1, 2 y 3. Ahí tenemos de manera directa a través del contacto F las tres líneas que alimentan a este motor trifásico de inducción aquí del laboratorio de electrónica de potencia. Mantenemos la línea 2, ¿verdad?, a través del contacto R en la misma sintonía, ¿verdad?, no cambiamos, pero la línea 3, en este caso del relevador en la parte superior, permanece igual en 3, la 2 en 2 y la 1 en 1. Pero en la parte inferior hacemos el cambio de líneas, ¿verdad? La 1 y la 3 pasan a intercambiar posición, mantenemos la 2 y obviamente aquí la 3 y la 1. Con el cambio de líneas, bueno, pues al entrar los contactos R, el motor gira en sentido inverso. Una vez que quedan fuera tanto el F o el R, ¿verdad?, indistintamente, bueno, pues entramos con B, break, con corriente directa y frenamos la máquina. Entonces esto es, cuando entramos con los contactos F o R, se produce un campo magnético giratorio y el motor empieza a dar vueltas. Una vez que liberamos la energía trifásica, entramos con la corriente directa a través de los contactos break y se produce un campo magnético estático que hace que frene la flecha. De esta manera funciona pues el control reversible, este es el circuito de potencia de una máquina de inducción trifásica. Para ello utilizamos nuestro circuito, en este caso de control, a través de un PLC simple, ¿verdad?, sencillo, un ISI. Bueno, este lo alimentamos con línea 110, utilizamos igual las entradas I3, I4 y I5. Ya lo utilizamos en la anterior práctica, en el anterior video, para el control de corriente directa, también en un motor reversible. Es prácticamente lo mismo. Utilizamos las salidas Q1, Q2 y Q3. Esto es, con la Q1 activamos la bobina F, ¿verdad?, cerramos los contactos F y el motor gira en un sentido. Con la bobina R, ¿verdad?, una vez activa, cerramos los contactos R, invertimos las líneas 1 y 3 y el motor da vuelta en otro sentido. Para esto necesitamos un diagramita de programación, ¿verdad?, el cual es el siguiente. Con la entrada 3, ¿verdad?, le damos la salida a Q1, lo ponemos en set, y con I5, ¿verdad?, reseteamos las salidas, tanto la 1 como la 3. Antes pues también con I4 le damos salida a Q3, que es el reversible, el motor da vuelta en el otro sentido, y con I4 pues reseteamos ambas salidas, ¿verdad? Ahí tenemos una protección eléctrica tanto en Q1 como en Q3. Esto es, cuando activamos la bobina F, normalmente cerrado, pues se abre para que no vuelva a entrar R, ¿verdad?, y viceversa. Una vez que activamos R, se abre el contacto normalmente cerrado para que no entre F. Es una protección con medio de relevadores que nosotros lo hacemos aquí con Q1 y Q3, ¿no? En este caso Q3 testada y Q1 testada, que serían el contacto normalmente cerrado. Este es nuestro circuito de potencia, ¿no? Vamos a la práctica. Bien, aquí tenemos el motor trifásico de inducción. Aquí tenemos los contactos F y R. Y de este lado tenemos el PLC, ¿verdad? Es similar a lo que habíamos visto con el puente H para controlar el motor de corriente directa. A través de este relevador, pues es el break, ¿verdad? Ahí tenemos por un puente de diodos, le insertamos corriente directa a la máquina para tener el campo, el frenado dinámico, ¿no? Es el frenado eléctrico. Con apoyo del compañero Pasos iniciamos, entran los contactos F, el motor gira en un sentido, vamos a ir el sentido de las manecillas del reloj, frenamos la máquina y el motor tiene su velocidad. Iniciamos con el contacto R, el motor gira en otro sentido y frenamos la máquina, ¿verdad? Bien, hasta ahí. Bien, iniciamos con el contacto F, entramos. Ahora pulsamos R y no entra por la protección eléctrica que tiene, ¿verdad? Frenamos. Ok, en el otro sentido, entramos con F, no entra, pues la protección, ¿verdad? Frenamos la máquina, insertamos la corriente, el frenado eléctrico y ahí detenemos, ¿no? Esta es la práctica del control reversible de un motor de corriente alterna, trifásico, ¿no?